Bueno, eh, vamos a empezar con la clase 22 del curso. Increíble, ¿no? Que ya hayan pasado 22 clases. A mí me parece que todavía estoy en abril, mayo, por ahí. Pero bueno, ya empezamos el segundo semestre y falta poco para terminar. Así que bueno, sí, perdimos la noción del tiempo, la verdad que sí. Este, Vamos a seguir con lo que habíamos empezado el otro día. Era como un paso más a interferencia. Interferencia tradicionalmente se llama interferencia a esta suma de dos perturbaciones. ¿Sí? Aunque después, ahora, por ejemplo, vamos a ver lo que se llama interferencia múltiple ya. Vamos a ver una interferencia con muchas fuentes, con n fuentes. Y eso es lo que habíamos empezado a plantear la clase pasada. Vamos a hacer un repaso rápido de esto, y es que acá tenemos estos puntos rojos, son fuentes puntuales, todas de la misma frecuencia, y cada una produce una perturbación armónica que se observa en el punto P. El punto P dista una distancia R sub n de la fuente enésima. ¿Sí? Hay n grandes fuentes y este n minúscula es como una etiqueta para referirnos a una fuente genérica. ¿Sí? La fuente n chiquita, sub n. Y bueno, entonces es lo mismo que antes, vamos a usar notación compleja y tenemos una sumatoria de exponenciales complejas, donde el argumento de la exponencial es omega t y la parte espacial es menos k por r. Entonces sería omega t menos k por r y una fase inicial que está relacionada con cómo prendo cada una de las fuentes. Es este delta n minúscula. Entonces lo bueno de usar exponencial es que directamente e a la i omega t está de factor común en todos los términos de la sumatoria, lo saco factor común y me queda entonces esta sumatoria que nos conviene mirarla ahora como sumatoria de números complejos. Cada uno de los sumandos que están acá es entonces uno de esos vectorcitos en el plano complejo, que lo podemos pensar como un vector orientado en el plano complejo con un cierto módulo que es el a sub n, ¿sí? Y con un ángulo con la horizontal que es este delta sub n. Y ese delta sub n se compone de dos aportes, un aporte que es el delta minúscula n de las fuentes y otro aporte que es cuánto se desfasaron por viajar, ¿sí? Desde la fuente hasta el punto de observación. Entonces acá puse un pedacito del chat del otro día, porque ha habido preguntas que las contesté, traté de contestarlas con el papel y bueno, viene bien recordarlas. Maximiliano Gandini preguntó si la sucesión a n tiene que ver con cómo distribuir las fuentes alrededor del punto de observación. ¿Sí? Claro, y acá hay dos, porque antes era constante, en un momento, por ejemplo, cuando hicimos otra suma compleja, ¿sí? Ahora yo quiero que nos refiramos a esta suma compleja, que hagamos la analogía con otra suma compleja que hicimos, que fue cuando sumamos n componentes armónicas equiespaciadas en el espacio de frecuencias con las mismas amplitudes. ¿Sí? Y se acuerdan que sumando esas n componentes armónicas con las mismas amplitudes equiespaciadas en el espacio de frecuencia, y llegábamos al sinc, a la función sinc. ¿Se acuerdan?
Bueno, acá tenemos una suma de componentes armónicas, pero no están equiespaciadas en frecuencias. La frecuencia es la misma, ¿sí? Por eso la saco factor común. Tampoco hay ningún equiespaciamiento. Eso son deltas n, lo que antes jugaba el papel de las frecuencias equiespaciadas y a la distancia entre frecuencias, acá lo juega el papel este delta n. ¿Sí? Entonces, quizá viene bien agregarle a esta respuesta a la pregunta de Maximiliano que estos delta n que están acá, claro, por ejemplo, los podría hacer equiespaciados, ¿sí? que sean iguales todos, ¿sí? cada uno de estos delta n. O los podría hacer distintos, o los podría, nada, cualquier sucesión, tanto para los delta n como para los a sub n. Y entonces dije que los a sub n, si son fuentes esféricas, los a sub n van como uno sobre la distancia. ¿Sí? Entonces, claro, bueno, esto lo había puesto en otra transparencia. Justamente la sucesión tiene que ver con la distribución de fuentes. Y quiero que hagamos la analogía con este problema donde sumábamos n cosenos entre omega 1 y omega 2 con los a sub n constantes. Y ahora los a sub n no son realmente constantes porque como son fuentes esféricas, los a sub n serían una constante que depende de n, de cada fuente, de cuán intensa sea, de cuánta potencia emita, dividido Rn, si es una onda esférica. Si son fuentes lineales, emitiría una onda cilíndrica y acá también iría una constante que depende de la fuente, dividido la raíz de Rn. Pero se dan cuenta, o sea que la amplitud depende de n, de Rn. Pero si el Rn lo voy a escribir como un R de referencia más menos algo. ¿Sí? Y entonces, en ese caso, cuando el R de referencia, cuando estoy observando lejos y el R de referencia sea grande, voy a despreciar el algo en el denominador del R, cuando el Rn aparece como denominador, voy a despreciar el algo. Porque realmente 1 sobre X, ¿sí? O 1 sobre X más delta X es casi lo mismo cuando el delta X es chiquito, y en cambio acá fíjense que si yo pongo Rn como el R de referencia más algo en el exponente, me va a quedar el E a la menos IK R de referencia, lo voy a poder factorizar, y entonces va a salir de la sumatoria, porque es una red de referencia, y voy a poderlo sacar igual que sacaba el E a la I omega t. Y me va a quedar el algo, el más menos algo, que es lo que me va a hablar de los caminos ópticos distintos desde cada fuente. Ese más menos algo me va a quedar pesado con el K, y como K es 2pi sobre lambda, acá no puedo despreciar el algo frente al R de referencia, porque una variación en que este algo valga media longitud de onda o una longitud de onda importa muchísimo, porque hace que esta exponencial pase de un máximo a un cero. Entonces, bueno, eso con respecto a la pregunta. Otra pregunta que era de Gastón y que está íntimamente relacionada con esto, y que es muy importante entender antes de largarnos a hacer las cuentas, es cómo se escribiría ahora la diferencia de caminos. ¿Sí? Porque antes, cuando teníamos dos fuentes, escribíamos la diferencia de camino. Bueno, de alguna manera está la respuesta a la primera pregunta, porque para tener en cuenta las diferencias de caminos entre todos, como preguntaba Gastón, justamente vamos a tomar un camino de referencia
como decía recién, y entonces voy a referir todos los caminos a ese camino. Y entonces de esa manera tendríamos en cuenta las diferencias de camino entre todas las perturbaciones que llegan a la fuente. Bueno, nada. Ahora estamos entonces donde dejamos la clase pasada. Vamos a considerar el primer ejemplo que vamos a considerar. Ahora sí, y fíjense la analogía con el caso de cuando sumábamos las componentes armónicas en el tiempo, equiespaciadas en el tiempo. Ahora voy a poner n fuentes idénticas equiespaciadas en el espacio. Sí, que por ahora no tiene nada que ver con lo otro. Pero el hecho de ponerlas equiespaciadas en el espacio, fíjense que entonces, si siempre y cuando pase lo que dije antes, de que escriba, que observe muy lejos, bastante lejos, por ejemplo, si tomo R1 como referencia, voy a escribir R2 como aproximadamente, ¿sí? Si trazo una circunferencia con centro en P, voy a ver que y de radio R2, voy a ver que a R1 le sobra este cachito comparado con R2. Y entonces R2 es R1 menos este cachito. Y este cachito es la diferencia de camino de Young, ¿sí? Porque tengo entre C1 y S2. Y entonces este pedacito que le falta a R2 para ser R1 es D cenotita, donde D es la distancia entre las fuentes. ¿Sí? Bueno, y después escribiría el R3, trazaría una circunferencia con radio R2 y llegaría hasta R3 y diría R2, R3 es R2 menos ¿cuánto? Y de nuevo menos D cenotita. ¿Sí? Entonces, fíjense que el espaciamiento, el equiespaciamiento espacial en la ubicación de las fuentes, si observo lejos, me va a terminar dando un equiespaciamiento en las diferencias de caminos, porque todas, entre dos consecutivas, siempre va a ser de cenotita, siempre que este punto esté lejos. ¿Sí? Y entonces estos rayos sean casi paralelos. ¿Sí? Entonces, poniendo las fuentes en una línea y equiespaciadas, logro aproximadamente algo que es muy parecido a lo que hacíamos con el equiespaciado en las frecuencias. Y bueno, es más, puedo hacer que sea igual, ¿sí? Yéndome a observar, es justo esto que acá puse aproximado, pasa a ser exacto, un igual exacto, si R2 y R1 son paralelos, es decir, si el punto P está en el infinito. Y la manera de llevar el punto P al infinito es poner una lente y observar el plano focal. Entonces acá, fíjense que entonces todos los caminos que llegan a P y salieron de cada una de las fuentes, desde P para atrás a cualquier distancia perpendicular a estos rayos paralelos, tienen el mismo camino, ¿sí? Entonces entre dos consecutivos, por ejemplo, hasta esta línea, tienen todas el mismo camino. Al que salió de la fuente N le falta el cachito delta para llegar a ser el que salió de la fuente anterior. Y a ese le falta otro cachito delta para ser el de la fuente adyacente por abajo. Y así, fíjense que a cada camino que salió de una fuente,
le falta un cachito delta para hacer el de la fuente que está más abajo. O sea que vale esto, esta ecuación que está escrita acá, es que el camino desde la fuente n, de esta fuente n, de la genérica, ¿sí? Es el camino de la 1, que podría tomarlo como referencia, ¿sí? Por ejemplo, el camino de la 2 es el camino de la 1 menos esta distancia que vale d senotita. El camino de la 3 es el camino de la 2 menos esta distancia que vale d senotita. Y así sucesivamente hasta llegar hasta la fuente n mayúscula. ¿Sí? Es decir, que los caminos difieren en cantidades que son, claro, son proporcionales a su distancia. Y como están equiespaciadas, es una diferencia de caminos constante entre dos fuentes consecutivas, que otra manera de decirlo es que el desfasaje de cada onda que llega a P depende linealmente de la posición de la fuente de origen, de qué fuente salió. Entonces, digo, a ver el desfasaje en el punto P de la que salió de la fuente de N, y A depende de qué posición esté, porque la posición es n-1 D. ¿Sí? Bueno. ¿Se entiende entonces este planteo? Este planteo, por un lado, es una manera de controlar y de simplificar también las cuentas. ¿Sí? Es bueno, y por otro lado, fíjense que es un análogo a un experimento de Young paraxial. ¿Sí? El experimento de Young, cuando se observaba en la aproximación paraxial, justamente consistía en una alternativa a eso era poner una lente. Y entonces la diferencia de camino era de senotita. Es igual, es completamente igual. Lo único que ahora hay n fuentes y entonces tengo n sumandos y cada uno difiere en lo mismo que difería en Young, que era la distancia entre las fuentes por el seno de θ. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta de esto? ¿Algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno. Entonces, ahora, si no hay nada que comentar, vamos a hacer las cuentas. ¿Sí? Ya tenemos todo servido para hacer las cuentas. La perturbación en el punto P. Bueno, acá ya metí la primera aproximación. Saqué las amplitudes a sub n, las saqué de la sumatoria porque dije todas van a ser iguales. Si las fuentes, fíjense, si las fuentes son idénticas, la constante sub n que está acá es igual para todas las fuentes. ¿Sí? Y este Rn, entonces, también lo hacemos igual al R de referencia, y entonces el A sub n pasa a ser un A. El E a la I omega t lo saqué de factor común, y me queda E a la I delta n. Pero estos delta n ya sabemos cómo son. Son K por n-1 de senotita, por lo que dijimos recién. ¿Sí? Porque reemplacé Rn por R1 menos n-1 de senotita. Y entonces, el E a la IKR1 lo saqué de factor, E a la menos IKR1 lo saqué de factor común, porque no depende de... Es una distancia de referencia que no depende del índice n, la saqué de factor común. Y de alguna manera, fíjense que acá me está quedando ese resultado que nos costaba tanto encontrar, o que era trabajoso, o cuentoso de hacer en la descripción usando los cosenos, porque nosotros obteníamos que la perturbación en el punto P era una perturbación armónica con una amplitud compleja, con una amplitud
¿sí? Que es la que me daba la interferencia, y una fase. Y a la fase nunca le dimos importancia. Entonces, fíjense que acá esto me lo está diciendo, me dice la perturbación en el punto P es un E a la I omega T menos KR1, es como una perturbación que tiene una amplitud compleja que vale esta suma de amplitudes complejas, esta suma de vectores en el plano complejo. ¿Sí? Es decir, que esto es lo mismo que antes decíamos, que la perturbación en el punto P, cuando tome la parte real, la perturbación en el punto P va a ser una amplitud compleja, que la voy a sacar de acá, ¿sí? Y un coseno de omega t más una fase, que lo voy a sacar también de esto. O sea, si el detector que estoy usando es un detector cuadrático que solo mide intensidades y no estoy midiendo la fase de la perturbación, lo que me va a interesar es el cuadrado de esta A, el A cuadrado. ¿Sí? O en notación compleja lo que me va a interesar es el módulo de este vector complejo resultante de toda la suma. Belén pregunta, ¿qué era n minúscula? N minúscula es un índice que numera a cada una de las fuentes. ¿Sí? Por ejemplo, n igual a 1 es esta fuente. N chiquita, el n minúscula igual a 2 es esta fuente, la segunda. ¿Sí? Mientras que el n grande, ¿sí? Es como un J, es un índice mudo, Belén. Mientras que el n grande es el número de fuentes. Hay 1, 2, 3, 4, 5, n grandes fuentes. Y el n chiquita es la fuente genérica, es el comodín que está acá dentro de la sumatoria. ¿Está claro, Belén? Facundo comenta, la constante n depende solo de que las fuentes sean iguales. La constante n sí, depende de que las fuentes sean iguales, sí. De que quién está entregándole potencia a esas fuentes, si son todas bombitas bueno, o LEDs de, no sé, 20 watts, ¿sí? Esa constante es igual para todos. Si todos son de 20 watts, ¿sí? Eh, genial. Bueno, entonces ahora, por otro lado, fíjense que ahora esta cuenta ya la hicimos. Hicimos esta sumatoria de donde había un E a la I, algo a la N. En realidad acá casi está parecido, pero para que sea justo un E a la I, N algo, cambio el subíndice, le resto, en vez de empezar de 1 hasta N, hay N grandes sumandos, porque hay N grandes fuentes. También voy a dejar esos N grandes sumandos, pero voy a pasar desde 0 hasta N-1, y entonces es como un cambio de variable. N' igual a este N-1. ¿Sí? Y lo pongo acá, este N' iría desde 0 hasta N grande menos 1. Y acá donde dice N-1, va N. Va N'. Y ahora digo, bueno, no me quiero ponerlo, vuelvo a llamarlo N. ¿Sí? Entonces, este paso es un cambio de índice, y lo bueno es que me queda todo, como me queda el n en la exponencial, es lo mismo que todo el e a la i elevado a la n. Y la sumatoria de algo elevado a la n, y como comenta Gastón, esto es simplemente para llevarlo a una sumatoria que sabemos cuánto da. Sí, por eso es el primer ejemplo, para llevarlo a una sumatoria que sabemos cuánto da. ¿Sí? Esta sumatoria la podemos hacer con la computadora, o a mano, o gráficamente, pero no podemos exhibir un resultado analítico por lo general. Entonces, ahora lo voy a llevar, la idea es en el primer ejemplo de n fuentes, poner un caso donde se pueda manejar analíticamente para tenerlo de referencia. Entonces, bueno, esto es
la base elevado a la potencia n, ¿sí? Entonces esto es el corchete cuadrado elevado a n menos 1 dividido el corchete cuadrado menos 1. ¿Sí? Esta es la fórmula cerrada que me da cualquier sumatoria de 0 hasta n menos 1 de algo a la n, ¿sí? De la sucesión geométrica. Esto es una cosa que vale exactamente, ¿no? ¿Se dan cuenta? No. Porque uno tiende a pensar, ay, pero esto no vale cuando el módulo es menor que 1, esas cosas, ¿no? O sea, no, cuando el módulo es menor que 1, la serie hasta infinito converge, ¿sí? Pero nada más, eso es, porque entonces, cuando el módulo es menor que 1, la serie hasta infinito con n grande infinito, este término tiende a 0, ¿sí? Y me queda 1 sobre 1 menos la, la, la base de la sucesión, ¿no? Lo que sería el corchete cuadrado. Entonces, nada, este resultado es esta sumatoria. Y simple, igual que antes, para simetrizarlo, saco factor común, la mitad del argumento acá y la mitad del argumento acá. Entonces, arriba me queda e a la i algo, que es este argumento sobre 2, menos e a la menos i algo, que es el argumento sobre 2. Es decir, me queda algo proporcional al seno del algo sobre 2. ¿Se entiende esto? Entonces, me queda el seno de n sobre 2 k de seno tita, porque nk de seno tita es lo que estaba acá. Saqué un medio de nk de seno tita de factor común y me queda, salvo un factor 2i, me queda el seno, este seno. Y acá hago lo mismo y saco factor común la mitad de este argumento, que es un medio de k de seno tita. Y entonces me queda, salvo el factor 2i, que se compensa con el de arriba, me queda el seno de un medio de k de seno tita. Bueno, por otro lado, este argumento, fíjense que es lo mismo, lo que me quedó acá, esta exponencial, es lo que antes jugaba el papel de portadora, porque era justamente, este es el valor que está en la mitad. ¿Sí? Este es el promedio, es el valor que sale de la fuente que está en la mitad, porque es n-1d sobre 2. n-1d era el espacio, la distancia que había entre la fuente enésima y la fuente 1. Y entonces n-1d sobre 2 es la mitad. O sea que fíjense que acá apareció en lo que después va a jugar el papel de fase, pero que nosotros acá, cuando tome el módulo, se me va a ir, o sea que no va a importar esta fase, si mido intensidades. Acá apareció lo que antes se jugaba el papel de portadora. ¿Sí? Y acá apareció lo que antes tendía al zinc, y que ahora también va a tender a un zinc en algún momento, ¿no? Pero bueno, fíjense que entonces me queda esto, el cociente del seno de n por un argumento que llamo alfa, o sea, defino alfa a kd sobre 2 seno tita, ¿sí? Entonces me queda el seno de n alfa sobre el seno de alfa. ¿Sí? O sea, la amplitud en el punto P, salvo este factor que tiene que tiene módulo 1 y entonces entraría en la fase de la perturbación en el punto P. La perturbación, la amplitud de la perturbación en el punto P es este valor, es esta A chica por el seno de n alfa sobre alfa. Y entonces la intensidad en el punto P es el módulo de esa amplitud al cuadrado,
Y entonces es el seno cuadrado de n alfa sobre el seno cuadrado de alfa. ¿Se entendió hasta acá? Porque entonces ahora, si esto lo entendimos, que es completamente análogo, es lo mismo, formalmente es idéntico a lo que hicimos cuando sumamos cuando hicimos una síntesis de una señal sumando n componentes armónicas equiespaciadas en el espacio de frecuencias con igual amplitud. Y acá lo que hicimos es sumar en el punto P n componentes armónicas con desfasajes equiespaciados, ¿sí? ¿Se dan cuenta? En el punto P. Porque los deltas estaban equiespaciados. Y eso es lo que me da que los problemas sean idénticos formalmente. ¿Sí? Bueno, y por otro lado, también está mostrando una cosa, ¿no? Está mostrando que si antes es lo de sintetizar la señal me llevaba a Fourier, esto de alguna manera también me tiene que llevar a Fourier. Pero bueno, todavía no lo vemos. Vamos a ver qué tipo de Fourier es. Bueno, entonces, superado este paso matemático, hemos obtenido la intensidad en el punto P cuando tenemos un sistema de n fuentes idénticas equiespaciadas. Fíjense que esto podría llegar a ser también, usando la idea de Young, podríamos hacer un interferómetro. Young hizo 2 agujeritos, pero si en vez de hacer 2 agujeritos hiciera n agujeritos en una pantalla y esto se iluminara con... Claro, esto habría que iluminarlo para que todas las fases de las fuentes sean iguales, como yo supuse acá, habría que iluminarlo con un frente de ondas plano. Entonces, esto se podría hacer en un experimento donde este plano Y minúscula es una pantalla como la de Young, pero en vez de tener solo 2 agujeritos, tiene n agujeritos a la misma distancia, n agujeritos idénticos, y esos agujeritos están iluminados por una frente de ondas plano paralelo al eje Y. Y entonces todas estas fuentes se prenden juntas, y entonces a partir de acá todo este análisis vale, y entonces tendría como un interferómetro de n fuentes. ¿Sí? Y entonces ahora, para sacarle el jugo a esto, vamos a analizar esta función, que ya la conocemos, pero vamos a interpretar físicamente entonces el resultado de cuál es la intensidad en el punto P. Y lo voy a hacer, el título, en el apunte lo van a ver como intensidad en la zona lejana, por esto, es zona lejana porque es en el infinito. ¿Sí? O sea, para que esto vale también, no en el infinito, sino a distancias muy grandes, ¿sí? Pero justo en el infinito es donde todos estos rayos son paralelos y vale de manera exacta que estos equiespaciamientos delta, que estas diferencias de camino, son las mismas para todos. ¿Sí? Y, bueno, nada. Insisto en eso simplemente porque es importante para un detalle que viene después. ¿Sí? No hace falta ir al infinito. ¿Sí? Facundo, sí, Facundo dice, quedan equiespaciados porque cuando resolvimos la sumatoria dejamos el mismo D para todas. Sí, Facundo. Pusimos que esta distancia D entre por ejemplo, si N es 6, entre la 6 y la 5, es la misma que entre la 4 y la 3. Y es la misma que entre la 3 y la 2 y entre la 2 y la 1. ¿Sí? Eso es una de las cosas por las que resultan equiespaciadas las fuentes. Pero ahora también resultan equiespaciados, ¿sí? Las diferencias, los caminos ópticos, ¿sí? Porque este camino óptico mide un cachito delta más que este otro camino óptico, y este mide un cachito delta más que el adyacente por arriba.
Entonces también hay un equipaciamiento en los desfasajes, ¿sí? Que es lo que importa y es lo que es análogo al equispaciamiento que había en el problema con las frecuencias. O sea que, y eso tiene que ver con el hecho de que los rayos sean paralelos o de que esté observando en el infinito. O sea que la respuesta es que sí. D lo dejamos fijo, porque si no, no podemos, no tenemos una expresión analítica para esa sumatoria, claro. ¿Sí? Lo puedo hacer con la computadora. Es más, en el apunte hay algunos ejemplos donde está hecho, por ejemplo, cómo es la interferencia en un punto P cercano, donde no pueda hacer esta aproximación. ¿Sí? Y entonces ahí el equiespaciamiento, por más que estén equiespaciadas las fuentes, los deltas no van a estar equiespaciados, las diferencias de camino no van a estar equiespaciadas. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a ver la intensidad en la zona lejana. Acá hay dos puntos importantes para prestar atención, a los máximos y a los ceros. ¿Sí? Entonces, acá tenemos esta función y es un cociente de dos funciones, la función del numerador y la del denominador están acotadas entre 0 y 1. Entonces, la única manera que tengo para hacer que esta función sea máxima es que el denominador tienda a 0. ¿Sí? Entonces, cuando el denominador valga 0, espero que sean máximos, pero resulta que cuando el denominador vale 0, el numerador también vale 0. Porque si alfa es 0, o pi, o 2pi, en general mpi es lo que está acá, ¿sí? Entonces el seno de abajo se hace 0, pero el seno de arriba también vale 0. Y entonces, bueno, por L'Hopital esto me da n cuadrado por i. Entonces, claro, no varía entre 0 y 1 como varía este seno cuadrado, me da n cuadrado. O sea, ahí están los máximos, fíjese. Entonces los máximos es cuando alfa es igual a mpi. ¿Sí? Pero alfa, ¿se acuerdan que era? Acá está, es k sobre 2 de seno de tita. Eso venía, esa definición, acá. ¿Sí? Kd sobre 2 seno de tita, cuando hicimos esta cuenta. Entonces, alfa es kd sobre 2 seno de tita, y esto es igual a mpi, ¿sí? Y k es 2pi sobre lambda. Entonces el 2 con el 2 se va, me queda un pi sobre lambda, y entonces que alfa sea igual a mpi quiere decir que el d seno tita es igual a m lambda. ¿Sí? O sea que la condición de máximo que alfa sea igual a mpi para que se anule el denominador equivale a pedir que d seno tita, que era la diferencia de camino entre dos fuentes adyacentes, sea m lambda. Y entonces, bueno, decimos, uy, pero esto ya lo sabíamos físicamente, esto ya lo tendríamos que haber sabido. Va a ser un máximo cuando todos los caminos ópticos difieran en múltiplos de lambda, porque entonces en ese caso es como que están en fase y me van a dar un máximo. Es decir, dicho en términos de los vectores complejos, quiere decir que todas las flechitas de las perturbaciones en el punto P son paralelas. ¿Sí? Formarán algún ángulo con el eje X, pero son todas paralelas. Y entonces el módulo de ese vector es n veces el módulo de un vector. Y entonces la intensidad es n veces, claro, y entonces la intensidad es n al cuadrado, la intensidad de una. ¿Se dan cuenta? Entonces acá esto me permite identificar los máximos. Bueno, o sea que lo podemos sacar matemáticamente derivando esto o haciendo este análisis que hice yo de decir, bueno, estas son funciones acotadas y cuándo puede ser máximo.
¿sí? Y físicamente, o si no, físicamente. Pero bueno, por suerte todo coincide, nos quedamos tranquilos y ahora entonces vamos a ver los... eh, bueno, para la intensidad quisiera ver los mínimos. Ahora, fíjense, ahora pensándolo físicamente como la suma de los vectorcitos en el plano complejo. ¿Sí? Eh, si las amplitudes son todas iguales, entonces los vectorcitos, bueno, y lo que sabemos de intensidad de dos fuentes, sabemos que los mínimos, en el caso en que las amplitudes son iguales, los mínimos son iguales a cero, ¿sí? Porque es la interferencia destructiva más destructiva que hay, que es sumar una cosa y restarle la misma, ¿sí? Entonces acá, como supusimos que las amplitudes eran iguales, los mínimos me van a dar cero, ¿sí? Es decir, que si hubiera puesto las amplitudes distintas, obtendría una función o el resultado me daría algo con mínimos que corresponde a interferencia destructiva, pero los mínimos no serían cero necesariamente. Acá se ve que esta función tiene ceros y es siempre que se anule el numerador y no se anule el denominador. Entonces, cuando el seno de n alfa sea igual a 0, pero el seno de alfa sea distinto al 0. Es decir, cuando n alfa sea un número entero de veces pi, jpi, pero alfa no sea un número entero de veces pi. N alfa sí, pero alfa no. ¿Sí? Entonces, en ese caso, voy a tener los ceros de esta función. Bueno, y acá pasa lo mismo, lo podemos interpretar con los vectorcitos del plano complejo, porque si n alfa vale jpi, y alfa, ¿se acuerdan que era k sobre 2 de seno θ? Entonces, si n alfa es jpi, esto es kd sobre 2 seno θ, alfa es un medio de KD, un medio, ¿no? Sí, KD sobre 2 seno θ, y entonces el K me queda pi sobre lambda, porque el 2 se simplifica, y acá me queda d seno θ, y el pi se va con el pi del K, y entonces la condición me queda igual que nd seno θ es j lambda. O sea que esta condición de cero de la intensidad equivale a esto. En términos, esta condición en términos de pi, en términos de fases, se traduce en esta condición en términos de diferencia de camino óptico. Fíjense que n por d seno θ igual a j lambda. ¿Sí? Pero d seno θ, ¿se acuerdan que d seno θ era la diferencia de camino entre los caminos de dos fuentes adyacentes? ¿Sí? Por ejemplo, entre S1 y S2 le faltaba el d seno θ. Entre S3 y S1 le faltan 2 d seno θ. Entre S4 y S1 le faltan 3. Entre S6 y S1 le faltan 5 de seno θ. ¿Sí? Entonces, esta condición sería que entre una fuente que virtual, que no existe, S7, pero que no existe, ¿sí? Acá, si hubiera una fuente virtual también separada de, estaría justo en fase con la fuente 1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Por esta construcción, por esto que vimos acá. Porque si cada diferencia de camino era la misma, justo entre la primera y la última hay una diferencia de camino de n-1 delta. Y un cachito más le tendría que sumar, pero que no hay, entonces me invento una fuente. Si hubiera una fuente virtual acá, esa fuente estaría con una diferencia de camino n delta. ¿Sí? Y la condición de cero es que n delta
sea un múltiplo de lambda. Es decir, que esta fuente y esta interferirían constructivamente. Pero bueno, no interfieren constructivamente porque no hay ninguna fuente acá, es una fuente virtual. ¿Por qué hago este razonamiento? Porque simplemente si aceptamos, si nos damos cuenta que la fuente 1 interferiría constructivamente con esta fuente virtual que está acá, querría decir que la fuente 1 interferiría destructivamente con la fuente que está a mitad del camino entre la 1 y la virtual. En este caso, si la virtual sería la 7, ¿sí? La que está a mitad del camino es la 4. Porque tengo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. ¿Sí? O sea, esta es la que estaría a mitad del camino. Entonces, fíjense que la S1 y la S4 diferirían en media longitud de onda. Entonces, la S1 y la S4 interferirían destructivamente, ¿lo ven? Eso. Pero entonces pasaría lo mismo con la S2 y con la S5. También interferirían destructivamente. Y lo mismo pasaría con la S3 y la S6. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta condición que está acá, que no es otra cosa de que haya interferencia destructiva, porque siempre, cuando se da esta condición, puedo aparear una fuente con otra del lado de arriba, ¿no? O sea, puedo dividir en dos mitades y aparear esta que interfiere destructivamente con una de la segunda mitad. La primera de la primera mitad interfiere destructivamente con la primera de la segunda mitad. La segunda de la primera mitad interfiere destructivamente con la segunda de la segunda mitad. Y así se anulan, y esta es la condición entonces de cero de la intensidad. Y ya que estamos, le podemos sacar el jugo un poco más, porque fíjense que la condición entonces de que nd seno de θ sea igual a j lambda es que la diferencia de camino sea j lambda sobre n. Entonces, si hay, por ejemplo, cuatro fuentes, si la diferencia de camino es lambda sobre 4, ¿sí? Esta diferencia de camino, quiero que recuerden que aparece en la fase de los vectorcitos, de los números complejos que estamos sumando. ¿Sí? Y entonces, si hay cuatro fuentes y esa diferencia de camino es equivale a una vuelta, a un ángulo 2π sobre 4, ¿sí? Entonces quiere decir que estoy sumando una perturbación, la otra perturbación difiere en lambda sobre 4, que un lambda sobre 4 en fase, un lambda sobre 4 en camino, en fase ¿a qué equivale? ¿Sí? Un lambda una diferencia de camino del lambda sobre 4 en fase equivale a un pi sobre 2. ¿No? Por eso, fíjense que entonces tengo la perturbación 1, después el vector complejo de la perturbación 2 tiene el mismo módulo, pero tiene un ángulo que es pi sobre 2. Y después de nuevo, se vuelve a doblar un ángulo que es pi sobre 2 y pi sobre 2, y entonces la resultante de los cuatro vectorcitos, esto sería tener cuatro fuentes, y que se cumpla la condición esta de 0. Y claro, fíjense, me da 0 porque el polígono de la resultante es un polígono cerrado. ¿Sí? Acá Gastón preguntaba qué era J. ¿Dónde está J? Ah, J, sí, acá. J estaba acá, mira.
que n alfa sea, o sea, que el numerador valga 0, que n alfa sea un múltiplo entero de veces pi, que sea un múltiplo de pi, n alfa. Entonces, que n alfa sea un múltiplo de pi. Ese es j. ¿Eh? O sea, es un número entero. No lo quise llamar m porque a m lo llamé, es lo mismo, porque es un índice mudo, pero a m llamé al que satisface la condición de máximo. ¿Sí? ¿Sí? Por otro lado, fíjense que el que satisface, me olvidé decir, pero lo anoté acá, que el que satisface la condición de máximo es el que juega el papel de los órdenes de interferencia de Young. O sea que a estos, justamente a estos máximos, se los llaman órdenes de interferencia. Después Lautaro preguntaba, ¿podría darse que, por ejemplo, S1 interfiriese constructiva o destructivamente con una fuente virtual entre S3 y S4? Y eso depende de que el n sea par o impar, Lautaro, perdón. Pero yo lo hice para un n par y me daba que la virtual tenía que ser impar y entonces la que estaba en el medio era la par, la 4. ¿Sí? Si lo hiciera para impares sería lo mismo. O sea, ¿lo ves, Lautaro? Y no, a lo mejor te estoy contestando una que no es lo que estaba preguntando vos, ¿no? Interpretando tu pregunta de otra manera, o sea, si vos preguntas, ¿podría darse que interfiera constructivamente o destructivamente con una entre S3 y S4? Sí, a lo mejor, pero eso sería a lo mejor para otra inclinación. ¿Sí? A lo mejor cuando el punto P está en otro lado, podría pasar eso, ¿sí? Pero ahí no va a ser un mínimo ni un máximo. ¿Mm? ¿Lo ves? Genial, perfecto, perfecto. Sí, podría pasar cualquier situación, ¿sí? Eso depende de dónde estoy poniendo el punto P. Porque el tita, ¿sí? Fíjense que el tita está íntimamente relacionado con el punto P. Si el tita fuera igual a 0, todos los rayos saldrían paralelos y el punto P estaría acá en el centro óptico del sistema. Para deltas más positivos, el P está por acá. Si el delta fuera negativo, tendría la inclinación para abajo. Es decir, que con el punto P puede estar en lugares donde la interferencia no sea ni constructiva ni destructiva, y eso es lo que podría estar pasando. Yo estoy analizando dos situaciones límite que son muy relevantes para las aplicaciones, y en los máximos, porque eso corresponde a los órdenes de interferencia, por lo que vemos acá, tenemos que concluir que esto corresponde a los órdenes de interferencia y que en el caso n grande igual a 2 me da lo de Young. ¿Sí? Y estoy considerando los ceros, que en el caso de Young había máximos y ceros, máximos y ceros. Acá no, acá fíjense que entre dos máximos hay n-1 ceros. Claro, cuando eran 2 en Young había un solo cero. Por ejemplo, si el n fuera 3, entonces tendría que los ceros están en alfa igual a pi sobre 3, en alfa igual a, eso sería j igual a 1, ¿sí? Pi sobre 3, después con j igual a 2, en 2 pi sobre 3, pero después j igual a 3 no lo puedo poner, porque si pongo j igual a 3 y acá hay un 3, me queda que alfa es pi, y entonces estoy con m igual a 1. Entonces fíjense que entre m igual a 0 y m igual a 1, entre el orden de m igual a 0 y el orden de m igual a 1, con n grande igual a 3, hay dos ceros. ¿Sí? Es el que corresponde a alfa igual a pi sobre 3 y el que corresponde a alfa igual a 2 pi sobre 3. Después viene el máximo de orden 2, de orden 1, perdón. Y después del máximo de orden 1 viene con j igual a 4,
4 pi sobre 3, un 0, y otro con 5 pi sobre 3. Después, 6 pi sobre 3, no va a ser un 0, porque se da la condición de máximo, y correspondería a un m igual a 2. Sería el orden 2 de Young, o el análogo del orden 2 de Young. Y entonces, bueno, nada, acá hice dibujitos, porque fíjense que entonces, cuando se da la condición de 0, quiere decir que las fases relativas cumplen una condición para que sea un polígono cerrado. En cambio, la condición, mira, Lautaro, podría darse de que no fuera ni máximo ni mínimo, y podría darse esto, ¿sí? Que los desfasajes esos me vayan dando una suma que no se cierra. Entonces, en este caso tendría esta resultante, que no es ni un máximo ni un mínimo. El máximo sería cuando todos los vectores son paralelos, ¿sí? El mínimo sería cuando todos los vectores se cierran en un polígono. Y fíjense que esto no depende de que las amplitudes sean iguales. O sea que incluso si las amplitudes fueran distintas, tendría que pasar algo así, que cuando el polígono se cierra, tengo un 0, que cuando el polígono, cuando se tiene una línea, todos paralelos, es un máximo, y bueno, y estas situaciones intermedias, que las podría calcular, y podría calcular así. Bueno, por último, entonces fíjense, esto es lo que les decía, acá hay varios ejemplos de la intensidad como función de alfa. Acá arriba en el eje superior está como función de alfa, pero alfa, ¿se acuerdan que era un medio de KD seno tita? Entonces, a veces conviene graficarla en función de seno de tita, porque yo visualizo mucho mejor el alfa que el seno de tita. Acá en este dibujo, el seno de tita sería el ángulo, aunque no haya ninguna fuente, sería esta línea punteada que está acá, que pasa por el centro óptico de la lente y no se desvía y llega al punto P, y entonces el ángulo que forma esta línea punteada con la horizontal sería el tita. Ese tita que es igual a este ángulo de acá, este tita. ¿Sí? Entonces, el tita lo puedo visualizar. Fíjense que el tita es equivalente al Y mayúscula, que hasta ahora nunca lo nombré, pero lo puse en el dibujo porque yo necesitaría una coordenada para la pantalla de observación. Y acá tengo una coordenada para la posición de la fuente. Y esta coordenada Y para la pantalla de observación, si sé tita, sé la coordenada Y, ¿no? Porque, por ejemplo, la tangente de tita es la coordenada Y del punto P sobre la distancia focal de la lente. ¿Se entiende? Entonces, yo podría dar, nada, todo esto es para decir que la intensidad en el punto P podría escribirlo como una intensidad como función de Y o como una intensidad como función de tita. Entonces, el más fácil de escribir es como función de tita, ¿sí? Porque la relación entre Y y tita no es lineal, sino que viene a través de un seno, entonces me conviene escribirla. Acá está. Acá la representé en función de alfa en el eje superior y la convertí a senos de tita, porque si sé alfa es el seno de tita, son proporcionales. Alfa es un medio de KD seno tita. Lo que pasa es que el seno de tita va entre -1 y 1, y entonces esto también, fíjense que no hay infinitos órdenes de interferencia, igual que en Young. En Young no hay infinitos órdenes de interferencia. Hay órdenes que tengan senos de tita con módulo menor que 1. ¿Sí? Es decir, el alfa, si yo lo graficara en función de alfa, podría seguir el eje alfa hasta -10 y hasta 10. Y me darían también máximos. Pero esos máximos no se observan, están en el universo paralelo, digamos, porque están en el mundo matemático de esta función, pero no están en el mundo físico. En el mundo físico yo voy a ver situaciones de interferencia constructiva para titas cuyos senos estén entre -1 y 1. Entonces, fíjense, acá hice siempre para 5 fuentes,
Siempre 5 fuentes. ¿Cuántas fuentes me puedo dar cuenta contando los ceros? Miren, ven, acá hay un 0, 2, 3, 4. Si hay 4 ceros, hay 5 fuentes, ¿sí? Porque estos eran los que correspondían a la condición n alfa igual a jpi. Y el j, ¿se acuerdan que no podía valer múltiplos de n? Entonces, por eso están restringidos los j a uno menos del número de fuentes. Y entonces tengo 5 fuentes, tengo 4 ceros acá, y este es el máximo de orden 0, el máximo de interferencia de orden 0. Este es el máximo de interferencia de orden 1, o de orden de menos 1 en realidad. Y este sería el de orden 1. Si cambio el valor de D y de lambda, sí, fíjense que cuanto más grande es el valor de D comparado con lambda, más órdenes tengo. Acá estos órdenes están más hacia el espacio, hacia el espacio físico, ¿sí? Y estos ya entraron completamente, incluso hay estos ceros aparecidos. Si sigo aumentando D, es decir, disminuyendo lambda, variando el cociente D sobre lambda, ven acá empieza a aparecer como que empieza a aparecer el máximo de orden 2. Este sería de orden menos 2 y de orden 2. Acá está el 0, el 1, el menos 1, y empieza a aparecer por el horizonte, porque el seno de θ igual a 1 es el horizonte, empieza a aparecer el máximo de orden 2. Y cuando todavía disminuyo más, disminuyo más la longitud de onda, o aumento más el cociente de sobre lambda, ven, acá tengo ya el 0, el 1, el 2, el 3, y empieza a aparecer el 4. Entonces, nada, y fíjense que la intensidad, entonces, los máximos van como el cuadrado del n, ¿sí? Porque en estos lugares donde el numerador y el denominador valen 0, este límite tiende a n cuadrado, y entonces n cuadrado por i, y era la intensidad de una de las fuentes, o sea que es n cuadrado por n veces la intensidad, n cuadrado la intensidad de una fuente. Y la amplitud era n veces la amplitud de una fuente, en estas situaciones de máximo. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Podríamos hacer, bueno, en el apunte hay, por ejemplo, un script Python para hacer estos dibujitos, ¿sí? Que a esta altura para ustedes ya es una pavada. Y acá está discutido que el m varía entre menos d sobre lambda y d sobre lambda, que es lo que veíamos acá. ¿Sí? Porque, fíjense, d seno θ igual a m lambda es la condición de máximo, ¿no? Entonces, y como el seno de θ está acotado entre menos 1 y 1, si yo despejo, digo que el seno de θ está entre menos 1 y 1, entonces quiere decir que el m está entre menos d sobre lambda y d sobre lambda. ¿Sí? O sea, la cuenta sería d sobre lambda, acotar el seno entre menos 1 y 1, y eso me acota el m entre d sobre lambda, menos d sobre lambda y d sobre lambda. Y habría que poner la parte entera, porque este d sobre lambda no tiene por qué ser entero, y el m sí tiene que ser entero. O sea, acá sería, por ejemplo, si a mí me dicen d sobre lambda, como está acá, ¿ven? Acá, d sobre lambda, igual en este dibujito, d sobre lambda vale
1.2. Bueno, el m va entre menos 1.2 y 1.2. Claro, pero no hay orden 1.2. Entonces es el orden menos 1, el orden 0 y el orden 1. Acá en este último, el m, el d sobre lambda, vale 4 acá. ¿Sí? Quiere decir que el m va entre menos 4 y 4. Bueno, acá da justo. ¿Sí? Entonces tengo el orden 0, el 1, 2, el orden 0, el orden 1, el orden 2, el orden 3 y el orden 4 que recién empieza a aparecer, ¿no? Está casi saliendo del horizonte. Y entonces el cociente de sobre lambda define el número de órdenes de interferencia. Acá hay un script en Python que lo pueden pasar a Colab directamente. Y para hacer cómo se hacen estos dibujitos, se pueden jugar un rato. Y entonces nada, vamos a parar acá y vamos a hacer un intervalo de 5 minutos y vamos a seguir analizando la interferencia de N-fuentes porque es un tema que después lo vamos a seguir usando. Así que bueno, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer con el micrófono o por chat, como quieran. Yo voy a estar aquí. Nos vemos en 5 minutos entonces. Hola, bueno, vamos a seguir. De paso les cuento que estoy mirando las encuestas. ¿Vieron? No sé si vieron que ya procesaron las encuestas. Gracias a todos los que dejaron comentarios. Nos viene muy bien el feedback, si necesitamos tener feedback. Y hubo gente que dejó comentarios, algunos muy lindos. Agradezco los muy lindos y también los que hacen alguna crítica que me parece bien, es porque me ayudan a ver qué cambiar. En particular, hay alguien que comenta que dice que las teóricas, los apuntes de las teóricas no les sirven para estudiar. Que les sirven quizá para entender, pero que después tienen que mirar la grabación. Porque el relato, como que le falta, el relato está en el que hago yo y no está escrito. Pero bueno, a los que hicieron, al que hizo ese comentario, le quiero decir que en realidad ese relato está en los apuntes. Estos PDFs que hago para las teóricas son como un complemento en esta época de esos apuntes. ¿Sí? Sería lo que yo explicaría en la clase. Y de paso lo estoy adaptando para tener cosas más visuales, que en la clase no tengo, porque no hay retroproyector en todas las aulas. Entonces, nada, que esto se tiene que complementar con los apuntes.
y con los libros, con lo que está en la bibliografía. Encuestas están, Manuel dice que no me aparecen. Sí, bueno, creo que salieron, no sé, hace 2 o 3 días. A ver. Sí, acá están. O sea, para ver las encuestas siempre las pueden ver acá. Bueno, ahora se fue, se debe estar, ahí está. Ahí les pasé el link de donde pueden visualizar las encuestas. Son las que dicen primer cuatrimestre en modalidad virtual, porque también hay otros, ¿no? Bueno, nada. Entonces, bueno, vamos a seguir con la clase. Bueno, genial. Entonces acá estábamos discutiendo que si bien el M, este que aparece, este M que da la condición de máximos, ¿sí? Si bien parece que haya infinitos, no hay infinitos, ¿no? No hay infinitos órdenes de interferencia, sino que la cantidad de órdenes de interferencia depende del cociente de sobre lambda. De paso les cuento que, por ejemplo, en un DVD, fíjense que en un DVD o un CD se podría considerar que es como algo parecido a una pantalla que en vez de tener agujeritos como tiene esta pantalla, tiene ranuritas. ¿Sí? Y entonces, de alguna manera, esto tiene que ser parecido, eso del DVD tiene que ser parecido a un YAN. A un YAN con N fuentes, a este problema. ¿Sí? Entonces, observen que en un DVD, mirando la reflexión de una lámpara o de una ventana, van a ver que a medida que giran el DVD, ¿sí? y van a ir viendo que pasan distintas imágenes. ¿Sí? Van a ver que pasan, justamente los que pasan son los órdenes de estos órdenes de interferencia. ¿Sí? Y contando el número de órdenes de interferencia que ven en el DVD, podrían tener una estimación podrían tener una estimación de sobre lambda, contando el número de órdenes. Y como el lambda lo saben, también podrían estimar la distancia que hay entre dos surcos de un DVD o de un CD. Bueno, bueno, esto que está acá es lo que estuvimos discutiendo recién. Bueno, quizá alguna cosa que no dije, que si la longitud de onda es muy grande comparada con D, ¿sí? Si la longitud de onda es grande, entonces no hay órdenes. Puede llegar a un límite en que esté solo el orden cero, ¿sí? Porque ¿eso qué querría decir? Querría decir físicamente en este dibujo que si la longitud de onda es muy grande, por más que varíe la posición del punto P sobre la pantalla, no voy a lograr diferencias de camino
que varíen en una longitud de onda, por lo menos, para pasar de un máximo a otro máximo. Eso quiere decir, ¿no? Si la longitud de onda es muy grande, entonces, por más variaciones que haga, que me mueva acá, por más que varíe el ángulo de esta inclinación, no voy a tener esas variaciones de camino que me permiten pasar de un máximo a un máximo, es decir, no voy a poder variar una longitud de onda si la longitud de onda es muy grande. Este delta es este segmentito de acá y la longitud de onda sería una cosa larguísima. Y entonces no puedo variar este segmentito en esa cosa larguísima. ¿Se entiende? En cambio, si la longitud de onda es muy chiquita comparada con D, ¿sí? Bueno, ese es un análisis, el análisis complementario de eso, si la longitud de onda es muy chiquita comparada con D, una pequeña variación de inclinación me puede producir una variación de una longitud de onda, y eso quiere decir que paso de un punto P máximo a otro punto P máximo. Los órdenes están más juntos y es lo que se estaría viendo acá. Ven en este gráfico, que tiene un D sobre lambda 4. O sea, D es mucho menor que lambda. D es 4 veces lambda. Lambda es chiquita comparada con D. Y entonces se pueden producir muchas variaciones de camino y tengo muchos órdenes. Bueno, también otra cosa que se ve y que es súper importante en las aplicaciones es que el ancho de los órdenes se va achicando, el ancho angular de los órdenes, porque empieza a haber más ceros entre dos órdenes consecutivos, cuanto más fuentes hay, ¿sí? Y entonces, esto está en esta figura, acá estaba, no lo encontraba, esta figura, la figura anterior era variando el D sobre lambda, esta figura es con un D sobre lambda fijo, igual a 1.2, pero distintos valores de fuentes. Acá hay 3 fuentes, hay 2 ceros, ¿sí? Acá hay 10, hay 9 ceros, acá hay 20, ¿ven? Y acá hay 50 fuentes. Fíjense que a medida que aumento el número de fuentes, se afinan el ancho angular de los órdenes, porque están, como hay más ceros, el orden está delimitado por los 2 ceros adyacentes. O sea, en realidad, fíjense que la posición de los ceros es la que delimita el ancho angular de los máximos. Y entonces, cada vez empieza a ser más finito esto. Y lo único que fíjense que la intensidad que va por acá, entre orden y orden, es despreciable. Entonces, esto es lo que verían en el DVD. Verían un máximo, otro máximo, y esto casi que es muy baja intensidad. Entonces, con esta idea, nos podríamos preguntar qué pasa si las fuentes estas son de luz blanca, o si tienen 2 frecuencias o 3 frecuencias, o vienen de una lámpara, de una sustancia que tiene varias líneas de emisión y que tiene varios colores. Entonces, resulta que esto es muy fácil de hacer y es mucho más liviano y más preciso incluso que un prisma. Entonces, si hasta ahora el prisma era el elemento dispersor por excelencia de la época de Newton, cuando se empezaron a descubrir que se podían hacer estas estructuras así periódicas, se empezó a ver que se podían usar como elementos dispersores, ¿sí? Para separar longitudes de onda, porque si tengo una fuente por ejemplo, con distintas de luz blanca, el máximo de orden m es igual a 0, sería blanco, ¿sí? Pero la posición del orden 1
del 2 o del 3, de cualquier orden distinto del 0, depende la posición angular, por lo que vimos acá, de seno tita es m lambda. Entonces, el tita que le corresponde al color rojo no es el mismo tita que le corresponde al color azul para m igual a 1. ¿Sí? Eso quiere decir que estos dibujitos de acá, en estos dibujitos de acá, vería, por ejemplo, concentrémonos en este último. Súper finito, con 50 fuentes. Entonces, el máximo central sería blanco. Este máximo que está por acá, en un seno de tita, como 70 grados, una cosa así, sería para un color, para el que tiene justo lambda d sobre lambda 1.2, pero el otro color no va a tener d sobre lambda 1.2, va a tener otro valor de d sobre lambda, y entonces va a estar situado cerca o lejos, más o menos. Eso va a depender de las longitudes de onda, pero voy a ver un diagrama coloreado de franjas, ¿sí? Y entonces, eso es lo que está dibujado acá. Vamos a construir. La idea es construir un interferómetro como elemento dispersor para separar dos lambdas, lambda 1 y lambda 2, y uno las quiere separar, y el problema está en separarlas si están muy cerquita. Entonces vamos a considerar que lambda 1 y lambda 2 son dos longitudes de onda muy próximas, y que la fuente, están en la fuente, las frecuencias esas, y las queremos separar. Y entonces vería diagramas así. ¿Ven? Todos los colores en el orden 0 coinciden, pero en el orden 1 no. En el orden 2 tampoco. ¿Sí? Y entonces, bueno, fíjense que si estos lambdas fueran muy próximos, hay como una distancia mínima que ya no los voy a poder resolver. Porque esto sería algo así. Sí, prestémosle atención, por ejemplo, al amarillo y a este color de acá, que no sé. Sí, por ejemplo, prestémosle atención al amarillo. Bueno, rosa, Luciana, dale. Este rosa. Y entonces, fíjense que acá yo lo separo, porque veo el amarillo. Si sumo la intensidad del amarillo y del rosa, por acá es la intensidad del amarillo, por acá es sumar, por acá va a haber un mínimo porque es sumar donde se cruza el amarillo y el rosa, ¿sí? O sea que me va a dar por acá. O sea que por acá la intensidad va a ser así, después acá va a bajar un poco, después acá va a volver a subir porque está el rosa y no hay casi amarillo, y después va a bajar acá siguiendo el rosa. O sea que si yo tuviera un instrumento que midiera la intensidad sin discriminar por longitud de onda, vería que hay una intensidad creciente, después se empieza a bajar hasta por acá, porque sería como el doble de donde se cruzan, y después empieza a subir y después baja. Es decir, que me doy cuenta que hay dos piquitos, esa es la cosa. ¿Se dan cuenta? Ahora, si estos empiezan a estar más juntos, va a llegar un momento en que cuando se cruce el rosa y el amarillo, si se cruzan más acá, la envolvente de esos no me va a dar un mínimo, porque si se cruzan por acá me va a dar un máximo y no lo voy a poder resolver. Entonces hay como un criterio que es un poco arbitrario porque depende del observador, pero bueno, es eso de poder ver ese mínimo que se produce, acá queda claro por el cruce del rosa y del amarillo, que la suma de esas dos me daría una intensidad por acá, que no llegaría al máximo,
Y entonces vería un máximo, el mínimo y el máximo, y diría, uy, sí, hay dos picos. Si son dos longitudes de onda muy parecidas, ¿no? Entonces ni siquiera veo diferencias de color. Y entonces hay un criterio que se llama criterio de resolución de Rayleigh, que dice que en qué momento, a partir de qué momento ya este instrumento no resuelve más. Pero es más que nada para cuantificar, como para hacerse una idea, ¿sí? Y hacer un diseño que satisfaga eso. Y tiene un poco de arbitrariedad, ¿no? En el sentido de cuándo es que empiezo a distinguir ese mínimo o cuándo dejo de distinguir ese mínimo. Entonces, ese criterio de resolución dice que cuando, cuando el máximo del rosa cae en el mínimo del amarillo, en el cero del amarillo, eso es lo máximo que se puede tolerar. Cuando el máximo del rosa empieza a caer más cerca del pico del amarillo, superando este cero del amarillo, a partir de ahí ya no se pueden resolver. Y ese es el criterio de resolución de Rayleigh. Se llama criterio de resolución de Rayleigh, lo vamos a ver muchísimas veces. Este es la primera vez que lo encontramos, es en la interferencia con n fuentes. Tendríamos un interferómetro con n fuentes y que se puede hacer, como ya dije, haciendo n agujeritos equiespaciados en una pantalla. Y nada, entonces, ¿cómo se pone en marcha ese criterio de resolución de Rayleigh? Y se dice que el seno de θ 1 es m lambda 1 sobre d. Es el máximo de orden m que corresponde a la longitud lambda 1. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el 1 del amarillo. Tendría un seno de θ 1, m lambda 1 sobre d. El mismo orden m del rosa satisfacería una ecuación que es seno de θ 2 igual a m lambda 2 sobre d. Entonces, cuando hago la resta me queda esto. O sea que fíjense que la distancia en senos de θ, si el eje horizontal es seno de θ, la distancia en seno de θ entre el amarillo y el rosa sería esto. Esto sería siempre, estén cerca o estén lejos los lambdas 1 y lambda 2. Esto sería siempre. Ahora voy a poner el criterio de Rayleigh. Voy a decir, yo no quiero que esta diferencia sea más chica que la distancia que hay entre el máximo amarillo y el mínimo del amarillo. ¿Sí? Entonces, y como esa distancia, ¿se acuerdan que era lambda sobre nd? Que lo vimos acá. Lo vimos acá, ¿se acuerdan cuando decíamos alfa puede valer pi sobre n? 2pi sobre n hasta n menos 1 pi sobre n. Les decía que la menor distancia es justamente pi sobre n. Y eso entonces equivale a decir que la menor distancia, cuando paso en alfa a θ, es lambda sobre nd. Entonces, esto es lo que me da la ecuación de los máximos. Esto es lo que me dice la distancia que en seno de θ que hay desde un máximo hasta el cero adyacente. Tanto sea izquierda o a derecha, no importa. Lambda sobre nd. Y ahora impongo el criterio de Rayleigh, y el criterio de Rayleigh me dice que esta distancia en seno de θ, ¿sí?, tiene que ser menor que la distancia entre máximos. Y la distancia entre máximos es m por la lambda sobre d. O sea, esta distancia entre el amarillo y el rosa en seno de θ es m delta lambda sobre d.
Y esto tiene que ser mayor que la distancia entre el mínimo y el cero adyacente. Y así, este es el criterio de resolución de radio. Bueno, lo mismo podríamos hacer si observáramos la interferencia cerca. Lo que pasa es que, bueno, si observáramos la interferencia cerca, ya no valdría esto de que los desfasajes son lineales con las coordenadas de las fuentes. Tendría que hacer la cuenta. Por ejemplo, acá puse un ejemplo fácil, ¿no? Por ejemplo, estoy observando en el plano X perpendicular al dibujo, Z es esta coordenada, y estoy observando en el punto P que tiene coordenada Y grande, Z grande. Acá, en este Z. ¿Sí? Y entonces tengo que calcular que los Rn, por ejemplo, fíjense, el R1 sería y la coordenada Y mayúscula menos la coordenada Y de la fuente 1, o sea, Y menos Y1, este segmento, al cuadrado, más este segmento al cuadrado. Y este segmento es Z mayúscula. O sea, R1, y en general cualquier Rn es Z al cuadrado más Y, que es el punto de observación, menos Y al cuadrado. Entonces cuando haga esta suma, todo esto es lo mismo, incluso puedo sacar, hacer uno de referencia, tomar un R de referencia, y escribir estas diferencias. Así, para poner en evidencia dónde está la dificultad, que es matemática nada más, y es que ahora R1 menos Rn no es n veces algo, no varía linealmente con las coordenadas de la fuente, sino que estas cosas, bueno, hay que hacer estas raíces y ver cómo sale, ¿no? Solo en el caso en que Z, Z sería la distancia entre este plano donde están las fuentes y este plano de observación, solo en el caso en que Z es muy grande, entonces, fíjense, sería la aproximación parcial, que de paso la hacemos acá, miren, sería sacar Z cuadrado, factor común dentro de la raíz, y saldría afuera como un Z, y acá quedaría 1 más esto, 1 más algo, ¿sí? Y ese algo lo desarrollo a segundo orden, porque lo primero, el orden más bajo que puedo desarrollar, porque está al cuadrado, entonces sería a segundo orden. Y entonces 1 más algo chiquito, porque es I menos IN sobre Z, Z es muy grande. Si llevo, en el caso que estábamos analizando al principio, este Z estaría muy lejos, ¿sí? Y entonces sería la raíz de 1 más algo es 1 más un medio de algo. Y entonces esto, el Rn sería Z más I menos IN cuadrado sobre 2Z. Este 2 viene del medio del Taylor de la raíz. ¿Sí? Entonces haría esta aproximación, me da lo mismo, y haría R1 menos Rn. Fíjense que en este caso R1 menos Rn, los Z se van, los I cuadrados se van, el I1 al cuadrado y el I sub n al cuadrado sobre los Z, ya lo tiro, es cuadrático, y me quedo con la aproximación, con el término más fuerte, que es el lineal, que correspondería a los dobles productos 2y por y sub n, sobre 2z, los dos se van, y entonces las diferencias de camino, R1 menos Rn, en la aproximación paraxial, son lineales, entonces, con las coordenadas de las fuentes. Sí, si tomo I1 como referencia, fíjense, es una función lineal de IN. Y es lo que teníamos antes. Y de paso, fíjense que Y grande sobre Z, Y grande sobre Z, sería la tangente de este ángulo.
¿sí? Y todas estas direcciones serían muy parecidas. Entonces, y grande sobre z es lo que en el caso de la lente tiende a ser el seno de θ. ¿Mm? Bueno. Esto, en el apunte, hay un estudio hecho así, sumando estas cosas con la computadora, para que vean cómo es. Justamente, estos estudios se suelen separar entre lo que es la zona lejana y en la zona cercana, porque en la zona lejana pasa justamente perdón, me sonó el teléfono. En la zona lejana pasa justamente esto de que los desfasajes son lineales, y entonces como los desfasajes son lineales, resulta, y lo vamos a ver más adelante, pero se los adelanto para que sepan, la forma de los diagramas de interferencia no cambia. Se puede ampliar, se puede achicar por factores de escala, pero es siempre la misma. Como vimos recién, la intensidad era un zinc. La intensidad de n fuentes muy lejos era un zinc. ¿Sí? Y ese zinc podrá ser más ancho o más angosto, dependiendo, porque depende de los factores que están en el zinc, pero sigue siendo un zinc. ¿Sí? Es más, podemos calcular los ceros, los máximos, todo eso. Ahora, en cambio, en la zona cercana, como las bases no son lineales con las coordenadas de las fuentes, cuando voy sumando sobre las fuentes, resulta que acá esto es muy sensible a donde estoy observando. Y entonces puede cambiar mucho el diagrama de interferencia cerca de las fuentes a medida que me voy alejando de la fuente. Llega un momento en que estoy muy lejos de las fuentes y en ese caso pasa esto que les digo de que los diagramas siempre mantienen la forma y eso se llama zona de Fraunhofer. Bueno, fíjense que ahora está todo servido para hacer lo mismo que hicimos con el caso de la suma de frecuencias, de sintetizar una señal con frecuencias equiespaciadas, que pasamos a aumentar el número de componentes armónicos, ¿sí? Pero para no tener intensidad muy grande, bajábamos la amplitud de las componentes armónicas, hacíamos ese límite, ¿sí? Dejábamos el intervalo omega 1, omega 2 constante, pero metíamos cada vez más fuentes en el intervalo omega 1, omega 2. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo por una razón, no es solo porque queremos hacer el ejercicio, es porque ahora, fíjense que entonces podríamos estudiar cómo, si ahora hago tender el límite de n a infinito, empiezo a tender d a 0, pero el n por d lo dejo constante, es decir, que siempre las fuentes estén en este tamaño, podría simular cómo interactúa una onda que incide normalmente sobre una abertura de ancho b, donde b sería la distancia entre la primera fuente y la última fuente. O sea, n por d, en realidad, n-1 por d sería b, esta distancia. ¿Sí? Sería el tamaño de la abertura. En vez de fuentes, tengo las fuentes de Huygens. ¿Sí? Serían las fuentecitas de Huygens. Cuando hago el límite, estas fuentes, que hasta ahora eran fuentes que yo manejaba, ahora digo, miren, son las fuentecitas de Huygens. Estoy sumando un frente de ondas que incide normalmente en esta abertura y entonces se prenden todas las fuentecitas de Huygens que están entre menos b sobre 2 y b sobre 2, por ejemplo.
el proceso es el mismo que hicimos antes, ¿sí? O sea que tomo un R de referencia, refiero todos los caminos R a este R grande de referencia, aparece este delta que aparecía antes, que es proporcional al seno de θ. ¿Sí? Bueno, nada, es esto mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que acá está hecho por Huygens, planteado tipo Huygens, y acá ya lo tenemos hecho como sumatoria de interferencia de un número finito de fuentes. Ahora vamos a hacer el límite, entonces, de n tendiendo a infinito, d tendiendo a cero, pero dejando n por d constante para que sea b el tamaño de la fuente. Y nada, acá veo que Gastón pregunta, ¿tener infinitas fuentes puntuales es lo mismo a tener una fuente extensa? Sí, vamos a tener una, una fuente extensa con la misma salvedad que hicimos siempre, de que infinitas fuentes puntuales, si no le cambio la intensidad a las fuentes puntuales, voy a terminar teniendo intensidad infinita. Y no quiero tener eso. Quiero tener un frente de ondas acá que prenda estas fuentes con una cierta intensidad en todo este frente de ondas. Entonces, si bien voy a hacer tender el n a infinito y el d a cero, también lo que voy a hacer es disminuir la amplitud de las fuentes. ¿Sí? O sea, si tenía, cuando interferían constructivamente las n fuentes idénticas, me daban una amplitud resultante que era n por a. ¿Sí? Entonces, ahora ese n por a lo voy a dejar constante. Y la amplitud de las fuentes, de cada fuente elemental, va a ser inversamente proporcional a n, para que n por a siempre sea constante, ¿se dan cuenta? Para que la resultante de la interferencia constructiva sea siempre la misma, no que empiece a crecer, porque en ese caso correspondería a que estoy poniendo cada vez más fuentes con la misma intensidad, y no quiero hacer eso. Lo que quiero es que la intensidad que correspondiente a esta fuente extensa que decís, Gastón, que equivaldría, claro, bueno, veo que ya lo entendí. Bueno, o sea, es el mismo tema que ya apareció en varios límites físicos que hicimos, desde el caso de las sogas, de las masitas, con resortes. En la síntesis de Fourier que hicimos también hicimos algo similar, y acá también vamos a hacer algo similar. Bueno, entonces, nada, ¿se acuerdan que es trabajar acá? Acá, ¿sí? O sea, voy a hacer n por alfa, lo voy a hacer tender a infinito. Y alfa era un medio de KD seno θ. Y el D que está en el alfa con el N me da el B, el tamaño de la abertura. ¿Sí? Y entonces, nada, acá está, N por alfa, a ese límite lo llamo beta. ¿Sí? Pero fíjense que resulta el N por D me dio el B, este B que es este B de acá, el seno de θ, el 2, el K, todo lo demás estaba, lo único que hice fue juntar el N por el D, lo escribí como B. En realidad, n-1 por D sería B, pero cuando n tiende a infinito, nD es igual que n-1 por D. ¿Sí? Y entonces, arriba me quedaría el seno de beta. ¿Sí? Y abajo, como el n tiende a infinito y el d tiende a cero, tiende al n cuadrado, dividiendo, que cuando ponía las amplitudes, le ponía amplitudes
que dijimos que las dividíamos por n, para que la resultante siempre tuviera la misma amplitud. Y sí, y bueno, nada, no me quiero poner pesado con esto porque lo vimos ya cuando hicimos la síntesis de, de la función armónica de los senos X espaciados, de los cosenos X espaciados. Y me da la función sinc. Ahora me da directamente la función sinc, igual que antes. O sea que ahora la intensidad en el punto P, ¿sí? La intensidad en el punto P, que se vería en el foco de la lente, cuando tengo una abertura de ancho B, y B comparado con la longitud de onda quiero, porque si B es mucho más grande que la longitud de onda, valdría la descripción geométrica, ¿sí? Y entonces me tendría que dar todo igual que la descripción geométrica. A mí me interesa que justamente que sean B's comparables con la longitud de onda para ver lo que pasa cuando no vale la descripción geométrica. Bueno, pasa esto, pasa que la intensidad en el punto P es una función sinc. O sea que el límite continuo de la interferencia de N fuentes que estuvimos estudiando en toda la clase de hoy y un poquito de la clase pasada, le di tanta importancia, por un lado, porque sirve para estos interferómetros que separan longitudes, que son elementos dispersores, y también le di importancia porque es el límite continuo da la difracción por una abertura de ancho B, ¿sí? Y entonces, que prenda todas las fuentes juntas, querría decir que las ilumino todas con este frente de onda plano, ¿sí? Y entonces, cuando pongo una lente, en el plano focal de la lente, esta línea punteada es un gráfico de como la intensidad en el eje horizontal en función del seno de θ. Fíjense, entonces acá vería un gráfico de la función sinc, ¿sí? Y ese gráfico de la función sinc, bueno, y la función sinc, fíjense que la función sinc es la transformada de la función rectángulo. La transformada de Fourier es la función rectángulo, es lo que habíamos visto. Eso ya lo sabemos. Y acá tenemos un rectángulo. Fíjense que la transmisión de esta pantalla, de esta pantalla que está en el eje Y, en el plano este que contiene el eje Y, sería una transmisión que vale 0 si la pantalla es opaca, desde menos infinito hasta menos b sobre 2, que vale 1 entre menos b sobre 2 y b sobre 2, y que vuelve a valer 0 para y mayores que b sobre 2. O sea que es la transformada de Fourier de algo. ¿De qué? Bueno, es la transformada de Fourier de la transmisión de esta pantalla. Y entonces vamos a ver que este resultado que nos dio no es casualidad. Vamos a ver que siempre el diagrama de difracción de Fraunhofer de pantallas planas siempre va a ser la transformada de Fourier de la transmisión de esa pantalla. ¿Sí? O sea que de nuevo vamos a tener que ver el tema de la transformada de Fourier. Lo único que la diferencia está ahora es que las variables conjugadas son la función, la coordenada Y, que me da la transmisión, y la coordenada seno de θ, es la que me da la transformación. Bueno, pero eso se los adelanto ahora. Acá veo que hay unos mensajes. Sí, entonces los detalles de esto lo vamos a ver en la próxima clase y ya no lo vamos a hacer sumando así y haciendo el límite. Esto era una cosa más bien didáctica y porque vale la pena por el interferómetro que vimos. Ahora vamos a pasar a estudiar difracción de Fraunhofer, ¿sí? Como acá ya lo empezamos a estudiar por el camino de la interferencia de fuente. Ahora vamos a hacer lo mismo en la próxima clase, pero lo vamos a hacer como correspondería. Sería sumar, querría decir integrar acá. Integrar esas fuentecitas elementales y bueno, vamos a ver todos los detalles la próxima clase. Acá bueno, no, ya que estamos, quiero decir una cosa.
eh, eh, antes de pasarle a Paulina, ¿qué tal? Hola Paulina. Buenas, ¿qué tal? Eh, Fíjense, acá les dejo unas propiedades de la campana de difracción. No, no hay mucho para decir. Lo más importante para decir es que en intensidad, el 80% de la intensidad que está en este diagrama está en el máximo principal. ¿Sí? Y que, tal como pasaba en el ejemplo que vimos cuando vimos la síntesis de Fourier, acá pasa lo mismo. Fíjense que en el ancho de ese máximo, en seno de tita, es lambda sobre b. O sea, si la localización de la intensidad es inversamente proporcional a la localización del agujerito, a la localización que tenemos en la pantalla eh, que estábamos iluminando. O sea, si B es muy grande, si está poco localizado, valdría que estaríamos yendo al límite de la descripción geométrica, esto se empezaría a achicar. Y esto sería muy finito. Y esto estaría súper localizado. ¿Sí? Y esto correspondería, justamente, correspondería a este dibujito acá, ¿sí? Correspondería entonces al máximo de orden cero, ¿sí? Que sería la imagen de un punto en infinito. Un punto en infinito, según la descripción geométrica, en el foco de la lente, me daría un punto en el plano focal. Y sería este punto, sería este máximo, ¿sí? De ancho angular casi cero, que tiende a cero cuando B tiende a infinito. Después otra cosa que tiene que ver con el trabajo numérico, que por eso lo voy a comentar acá, es, nosotros encontramos los máximos, y encontramos el máximo principal y encontramos los ceros. Entre dos ceros consecutivos hay máximos secundarios, y esos máximos secundarios salen de hacer la condición de extremo, de la derivada de la intensidad con respecto al beta, y me da esta condición y lo igualo a cero y digo seno de beta igual a cero no puede ser porque eso era los ceros, entonces lo que tiene que ser cero es este paréntesis y para que este paréntesis sea cero, la tangente de beta tiene que ser igual a beta. Fíjense que acá tenemos una ecuación de alguna manera que es parecida a la ecuación que se le pide resolver, la ecuación de extremo que se pide resolver en el problema 2 de la práctica numérica. Esta ecuación no tiene soluciones analíticas. Para resolver esta ecuación, lo que hay que hacer es dibujar la función tangente y dibujar la función lineal, beta, y ver dónde se cruzan, y encontrar entonces las raíces. ¿Ven? Acá las raíces se tienen que obtener numéricamente, y acá están obtenidas numéricamente. ¿Sí? Otra manera sería agarrar la función tangente de beta menos beta y graficarla y ver dónde es cero, ¿sí? Dónde cambia de signo. Y eso es, porque vi que estuvieron haciendo muchas preguntas sobre la práctica numérica. Bueno, acá hay un ejemplo de una cosa relativamente importante, calcular los máximos secundarios. ¿Sí? ¿Ven cómo conduce a esta resolución numérica de esta ecuación? Igual que la condición de extremo que se pide resolver en el problema. Y bueno, si quieren hacer algún comentario, una pregunta, si no... otra cosa que quería decir del trabajo numérico. Traten de ser más ordenados en el foro, porque el foro el trabajo numérico está muy desordenado. Hay respuestas ahí que están hechas para personas que servirían para otros, pero la pregunta está hecha en otro, abrieron otra pregunta, no siguieron el hilo, y entonces es un lío.
es complicado para ustedes, para que les sirva encontrar como respuestas, y también es complicado para nosotros ver qué le dije a uno, qué le dije a otro. Así que bueno, no sé, traten de poner más orden en los foros, en el trabajo numérico. Bueno, nada más entonces. Paulina, ¿vos querías hacer un comentario? Pero bueno, No, no. Hola, Milton. Buenas, ¿cómo andás? Ricardo, ¿cómo andás? Paulina, ¿cómo andan todos? ¿todo bien? Todo tranquilo. Bueno, entonces te paso el host Dale, y nos vemos la próxima entonces, el martes. hasta el martes, Ricardo. Chao, hasta el Hasta el martes. martes. Ah, Agus, pregunta. Agus, quería preguntar algo, no sé. Bueno, perfecto, gracias Agus, porque también es algo que tenía que decir. Sí, las condiciones iniciales, los que hayan llegado al punto de necesitar las condiciones iniciales, me las piden. Ahora, prueben con condiciones iniciales arbitrarias si el programa les están dando. ¿Sí? No se empecinen en resolver las condiciones iniciales especiales que les van a tocar a ustedes. Vean si el programa les funciona. ¿Sí? O sea que pueden ir preguntando. Sí, pregúntenmelo por mail, las condiciones iniciales. Porque, nada, porque me gustaría ver algunos casos, a ver cómo les dan. Y para no aburrirme de ver siempre los mismos grafiquitos. Bueno, sí, sí, es cierto que, bueno, nada, es un diálogo que ya no me incumbe ahora por ahora. Entonces, nada, ahora sí, me despido de todos. Cualquier cosa me mandan un mail. Chao. Bueno, hacemos 10 minutos de revivir. Falta luz que diga para recargar el agua del mate. Luz llega en un ratito, nos avisó que está un poco retrasada. Con clases de Zoom para niñas, que son sus hijas. Ricardo es el que tiene que frenar esa grabación, me parece. Ah, sí, espera. Ay, sigue grabando, yo empecé a decir boludeces ya.